Hay veces que nuestra casa parece un campo de batalla, juguetes de las mascotas por todos lados y hasta cosas de escritorio dando vuelta por aquí y por allá. Por eso te voy a mostrar cómo construir un mueble para cajas organizadoras con ruedas. Se desplaza hasta donde está el desorden. Y lo mejor, no cuesta nada hacerlo. Este mueble sirve para cualquier espacio de la casa, pero voy a empezar por el jardín, porque es ahí donde tengo concentrado el desorden. El primer paso es medir y cortar la madera, y para eso voy a usar este pino seco cepillado. Y vas a necesitar 4 pilares verticales que deben medir 185 centímetros de largo, 8 listones horizontales de 61 centímetros, que serán los rieles donde se apoyarán las cajas y correrán, y 4 listones de 48 centímetros que darán el ancho del mueble y lo harán estable, 2 arriba y 2 abajo. Este proyecto es muy fácil hacerlo con una sierra circular para todos esos cortes rectos. Ahora, si no tiene una sierra circular y tiene un serrucho y una escuadra, te va a quedar igual de bien. La idea es que no dejes de hacer el proyecto si no tienes la sierra circular. Ahora, si te gusta mucho, anda y arrienda una en la tienda. Muy fácil. Como ya sabes, en Sodimac tenemos arriendo de herramientas por día. Aquí te dejo un link donde puedes entrar ahí y arrendar lo que quieras. Una vez que tenemos nuestros palos cortados, comenzamos a armar el mueble. Este se compone de 2 paneles laterales, que consta cada uno de 2 pilares y 4 rieles. Elegí esta caja organizadora de 60 litros porque es súper cómoda. Tiene unas pestañas laterales que permiten que se apoye en el riel y se deslice de esta manera. Y además tienen 40 centímetros de altura, por lo tanto cada caja la voy a ir poniendo a 50 centímetros para que uno pueda meter la mano y tirarla con toda comodidad. Para fijar los rieles usaremos un taladro atornillador y una broca avellanadora. El hecho de avellanar es para que la cabeza del tornillo quede escondida, entonces si no raya ni rompe nada que va a pasar por aquí. Y al avellanar también perforamos hasta el otro lado y así conseguimos que el palo se ajuste perfectamente al otro. Listo el primer panel lateral, el otro que hagamos tiene que quedar exactamente igual, entonces así las cajas van a correr suavecita y siempre bien derecha. Antes de seguir, si quieres saber dónde conseguir los materiales que estamos usando aquí, descarga la app de Sodimac. Vas a conseguir todo lo que necesitas para tus proyectos y tu casa. La mejor app, fácil y rápida. Con los paneles listos ahora los vamos a armar. Para eso cortamos estos listones de 52,6 centímetros y con eso vamos a unir muy bien nuestro mueble. Le va a dar la rigidez y el soporte necesario. Y vamos a repetir la misma técnica de antes para hacer la unión. Avellanamos, encolamos y fijamos. Fija 2 en la base y 2 en la parte superior. Así vamos, entonces ahora lo damos vuelta y ponemos el otro panel lateral apoyados en la mesa siempre. El mueble ya está macizo, tiene su buena estructura, pero es el momento de agregarle más cosas. ¿Qué podríamos hacer? Paneles laterales o hacer una versión más pequeña dependiendo de las cajas. ¿Cuál será la mejor alternativa cuando tenemos niños pequeños y no queremos que usen esto como escala para jugar? Toma este proyecto como una idea para hacer el mueble de organización que tú necesitas. Esta idea es opcional. Yo le voy a hacer una base para poder atornillarle 4 ruedas grandes, cosa que el mueble funcione donde sea necesario en la casa sin tener que agarrarlo y llevarlo. Para instalarlas, nos fijamos que calcen con el espacio disponible que tenemos. Estas ruedas soportan hasta 45 kilos de carga cada una, lo que nos permite llenar el mueble sin esfuerzo. Y al ser giratoria, facilita el movimiento en cualquier dirección. El freno además asegura que el mueble no se mueva mientras organizas. Dijimos que íbamos a partir ordenando las cosas en el jardín, ¿no es cierto? Así que el toque final, barniz marino para que aguante harto tiempo a la intemperie. El barniz protegerá la madera del sol y de la lluvia. Y si decides que su destino es el interior, podrías aplicar una pintura de color. Ahora solo nos queda esperar el tiempo de secado. Esto ya está seco, así que lo que nos queda es poner las cajas. Es un proyecto sencillo que mejora inmediatamente la organización de cualquier espacio. En esta terraza está de todo desordenado, pero por todos lados. Y ahora cada cosa tiene su lugar. Aquí me voy a quedar disfrutando de esta terraza ordenada. Si te gustó este proyecto, suscríbete. Hay muchos proyectos como este que te van a interesar. Y acuérdate, todo lo que necesitas para tu casa lo encuentras en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.